3 años se cumplen desde el inicio de la guerra en Ucrania, un nuevo aniversario del conflicto bélico que esta vez llega en medio de posibles negociaciones, pese a que la postura asumida por Estados Unidos genera interrogantes sobre los términos de esas conversaciones. Para profundizar en ese tema, tomamos contacto con Guido Larsson, analista internacional de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días, un gusto hablar contigo. Igualmente, a ver, 3 años, ¿cómo analiza usted o cómo describiría usted cómo se encuentra en este momento este conflicto bélico? Bueno, creo que la situación no ha cambiado mucho desde hace un año y medio. Hoy día es un conflicto que se encuentra fundamentalmente paralizado, con ganancias consecutivas dependiendo de la fase militar en la cual uno se encuentre. Es un conflicto fundamentalmente de desgaste y en la cual los problemas, particularmente para Ucrania, que ha experimentado desde, digamos, finales del 2022 y comienzos del 2023, siguen siendo relevantes y significativos. Ucrania tiene problemas de rotación, tiene problemas de reforzamiento, tiene problemas de reemplazo en las unidades que se encuentran en el frente, y cada una de las contraofensivas que ha realizado Ucrania no han realmente logrado los objetivos políticos que ellos mismos se autoimpuesto. La Federación Rusa, por su parte, ha logrado en alguna medida jugar el juego largo, ha entendido de que es un conflicto después de la primera fase, digamos, las primeras 3 semanas de este conflicto siendo resistidas por Ucrania, ha entendido que va a ser un conflicto que requiere desgastar a la contraparte y para la cual están dispuestos evidentemente a hacer la inversión de tiempo, de recursos, de aparataje militar y fundamentalmente también de capital diplomático. Y por ende, creo yo que entrando en el año 2025, con una nueva administración en Estados Unidos, con una Europa ampliamente confundida, sin saber realmente cómo responder, con Ucrania teniendo los problemas que ya describí, con la Federación Rusa, hoy día tal vez catapultando esa ganancia que tiene con el nuevo gobierno de Donald Trump, se encuentra en una posición de que efectivamente puede tener el triunfo tanto militar como político de la guerra, no ahora, quizás ni siquiera en 6 meses más, pero probablemente terminando este año y comenzando el próximo, encontrarse en una posición en la cual el triunfo para la Federación Rusa no es que esté garantizado, pero ciertamente es más probable. Ahora, cuando hablamos de esta mesa de diálogo que busca la paz, en donde está sentado Estados Unidos, está sentado Rusia, pero finalmente no está sentado Ucrania y ha costado involucrar a Ucrania en este diálogo, la llegada de Estados Unidos, o sea, de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos, sin duda le juega en contra, podríamos decir, a Ucrania. Y en eso también agrego cuál es el rol o la falta de rol que ha habido por parte de otras potencias. Ya lo vemos, por ejemplo, en la Unión Europea, que parecieran hoy existir una desesperación en cuanto al control de esta situación. Sí, completamente. Yo creo que hay precedente para conflictos antiguos, conflictos del pasado, donde si el proceso de negociación no incluye a las partes beligerantes, cualquier acuerdo, incluso un acuerdo con condiciones coactivas como la que estamos observando hoy día, son finalmente tendientes a la desfiguración y eventualmente el fracaso. En otras palabras, no parece plausible, a mi juicio, suponer una paz permanente entre la Federación Rusa y Ucrania si es que Ucrania no se encuentra en la mesa de negociación. Y esto en realidad parece ser una suerte de táctica por parte de Washington para tratar de forzar la mano ucraniana, de extraer concesiones que no podría lograr y eventualmente permitir su entrada a la mesa de negociación una vez de que esas concesiones se obtengan y con Ucrania en una posición ampliamente disminuida. Donald Trump, hay que recordar, durante la campaña presidencial prometió terminar con el conflicto en 24 horas, algo que al menos en principio y por definición era completamente fantasioso, pero es evidente de que Washington con sus acciones y con sus decisiones está rebarajando no solamente el panorama ucraniano, sino que rebarajando el marco estratégico general a nivel incluso mundial, dado de esta separación de la alianza transatlántica que estamos observando desde el discurso de, paradójicamente, el Día de los Enamorados del vicepresidente J.D. Vance, Mm. desde las declaraciones del propio Trump, el acercamiento que ha tenido con Putin, el apartamiento con Zelensky. Entonces estamos realmente observando un nuevo marco estratégico a nivel mundial, cuyas consecuencias me parece que son imprevisibles, pero que ciertamente son de carácter de debilitamiento para la posición que tiene Kiev.
Seguido con esto, hay un reordenamiento del poder global. De hecho, varios analistas dicen de que se está volviendo un poco a lo que eran los viejos y grandes imperios. ¿Se podría llegar a eso o estamos en eso? Mira, yo creo que hay que tener cuidado porque obviamente cuando uno habla de imperio en el pasado, habla no solamente en términos de la magnitud de poder que tenía un actor, sino fundamentalmente de control territorial de ese actor. Yo creo que el control territorial es algo relativamente del pasado, salvo obviamente el caso de la Federación Rusa, que pretende la absorción de la totalidad del Donbass, la zona del este de Ucrania. Yo creo que lo que estamos observando tal vez es una suerte de neoimperialismo, es decir, un imperialismo con otro tipo de formato, y uno en el cual cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la democracia liberal, con el respeto a ciertos valores que vienen arrastrándose desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, particularmente los derechos humanos, el estándar de la ley internacional, el respeto a cierto tipo de principios, por ejemplo, el de soberanía y otro, eso está comenzando a fragmentarse y está comenzando a erosionarse, pero no hoy día. Esto viene arrastrándose probablemente hace una década en más, por fenómenos que no tienen realmente que ver con la guerra ucraniana, pero que están evidentemente conectados. La inestabilidad en Medio Oriente, el proceso migratorio que tomó por sorpresa a los europeos y que lleva a un cambio tal vez completo de paradigma, con el hecho que la política tradicional no ha realmente podido resolver los problemas que la misma ciudadanía le entrega y que por ende buscan fuera del establishment tradicional, permitiendo entonces la entrada de políticos como Donald Trump, etcétera. Pero la insinuación, creo yo, de la pregunta es completamente correcta. Estamos hoy día en un proceso de tránsito de un mundo que está haciendo agua por todos lados, pero lo que es difícil realmente de predecir es cuál va a ser el nuevo mundo de reemplazo, porque los reemplazos obviamente toman tiempo. Donald Trump tiene 4 años de gobierno, pero al menos todo está señalizándose de que la alianza transatlántica está muy debilitada. Los europeos comienzan un proceso de desconfianza de Washington que va a tomar mucho tiempo en poder resolverse. Estados Unidos está buscando nuevas líneas de acomodo y de diálogo diplomático con aquellos que hace pocos años atrás eran completos adversarios, como la propia Federación Rusa. Y entre medio, obviamente, se encuentra la guerra ucraniana, que creo yo que está no pronta a resolverse, pero sí uno empieza a observar ahora una trayectoria que termina con la victoria rusa, cuyos efectos obviamente a largo plazo son impredecibles, pero que ciertamente van a significar una transformación quizás significativa de lo que ha sido la arquitectura internacional desde la Segunda Guerra Mundial en adelante. Y ahora con todo este contexto que tú nos narras, ¿es de fiar este acuerdo de paz, o sea, este llamado a paz finalmente que busca liderar Estados Unidos? Porque claro, uno al principio lo vería como una buena voluntad de un país que tiene mucho poderío, pero finalmente con el paso de los días también hemos visto que hay fines, por ejemplo, económicos detrás, que hay otras intenciones. ¿Cuál es de fiar? ¿Cuál es el objetivo finalmente que Estados Unidos busca acá? Porque la buena voluntad parece no ser suficiente en este caso. Bueno, hay precedentes donde hay llamados de paz con criterios coactivos que finalmente terminan aceptándose. Por ejemplo, después de la Primera Guerra Mundial, literalmente se obliga a Alemania a firmar el Tratado de Versalles y eso lo que hace es postergar una guerra por 20 años. Entonces, si uno obliga a Ucrania a firmar una paz a regañadientes y en contra de su voluntad, lo que está haciendo eso es finalmente firmar una suerte de tregua, de cese al fuego, pero en ningún caso resolver los dilemas políticos que subyacen a este tipo de acuerdos. Es difícil realmente entender qué es lo que está buscando Estados Unidos. Me parece de que si uno revisa el historial de Donald Trump, no tiene realmente una perspectiva estratégica, vale decir, a mediano y largo plazo respecto a los intereses nacionales. Probablemente él está pensando en cuestiones como ganancia económica inmediata, intentar resolver un conflicto un tanto a regañadientes para tener capital político para usarlo al interior de los desafíos del país, particularmente migratorio, me estoy refiriendo a Estados Unidos, y eventualmente despejar cierto tipo de temas que causan, en fin, causan deterioro en la cantidad de recursos que Estados Unidos va a utilizar, sobre todo para resolver este tipo de desafíos internos. Pero creo yo que hay un déficit en pensar cuáles son las consecuencias a mediano y largo plazo de las acciones que se están tomando. Desde luego, obviamente, está este fragmentamiento de la alianza transatlántica y de una federación rusa de que
teniendo el apoyo de Estados Unidos para alcanzar sus propios objetivos políticos, nadie dice de que no puedan tener otros objetivos aún más ambiciosos en el futuro. Por lo tanto, creo yo que se está jugando un poquito con fuego, no se está racionalizando realmente los riesgos que se están tomando, pero en último término, eso parece ser que va a ser la decisión de Washington ahora. Y si es que en el futuro, en el mediano plazo, digamos en el próximo mes o en el próximo mes y medio, hay un asiento en negociación para los ucranianos, ese asiento va a ser en unas circunstancias de completa debilidad y donde ya hay imposiciones que se intentan extraer de Ucrania, que simplemente no va a resolver el problema, sino que lo va a estirar. Probablemente va a significar una suerte de disminución del conflicto bélico, pero eso está en alguna medida haciendo caldo de cultivo para que vaya a estallar en algunos años más, como ya lo vimos el 2014. El 2014 hubo una guerra de baja intensidad entre la Federación Rusa y Ucrania. Esa guerra no se resolvió Sí. y terminó finalmente estallando con una guerra de alta intensidad 8 años después. Y esto es perfectamente replicable teniendo las condiciones presentes en el análisis. Ahora, y en el análisis que se hace en estos últimos 3 años, por ejemplo, si nos vamos a lo que fue o lo que es la sanción económica que se le ha dado a Rusia, ¿ha logrado de alguna manera como debilitar su capacidad de actuar en la guerra? Y también, si nos vamos al otro lado, a Ucrania, ¿qué tanto incomoda el rol de Volodymyr Zelensky liderando a ese país? Bueno, respecto a lo primero, yo creo que las sanciones primero no han sido homogéneas en términos de que se habla de sanciones económicas, pero luego eso tiene una cierta lectura heterogénea. Por un lado, hay toda una serie de empresas que operaban en Rusia que efectivamente, producto de las sanciones y por incentivo de los gobiernos, decidieron no seguir haciendo negocio en Rusia. Pero hay toda otra porción de empresas que o bien suspendieron nuevas inversiones, pero siguen operando el país, o que finalmente decidieron mantener sus operaciones y seguir haciendo negocio. Entonces, es desequilibrado finalmente la manera en cómo la empresa privada respondió frente a las sanciones. Por otro lado, se intentó desconectar a la Federación Rusa del sistema SWIFT de pago internacional, pero hubo intentos de presentar esquemas alternativos de pago, particularmente aquellos liderados por China. Y por otro lado, las alianzas que tiene la Federación con Bielorrusia, con la propia China, con Corea del Norte y con Irán, permiten hacer bypass de muchas de estas sanciones. Es efectivo de que finalmente la cadena es más larga, es decir, no hay, por ejemplo, una compra directa de insumos con algún oferente internacional, sino que esta compra debe pasar por Bielorrusia o debe pasar por China, pero en último término la demanda energética, de insumos tecnológicos, incluso de insumos militares por parte de la Federación Rusa, siguen siendo satisfechas. Es cierto que no con la velocidad ni con la intensidad que la Federación buscaría, pero sí al menos para mantener el esfuerzo de guerra permanente y para lograr ganancias militares y ganancias políticas debido a ese esfuerzo. Y por el lado ucraniano, yo creo que hay una crítica que ha comenzado a levantarse efectivamente sobre el rol de Zelensky. Se ha criticado, por ejemplo, el hecho de que si bien tuvo mucha intensidad desde el punto de vista comunicacional en los primeros 6 meses de la guerra, ese esfuerzo comunicacional se ha deteriorado con el tiempo, no ha logrado tener el liderazgo que permita movilizar mayor cantidad de recursos militares hacia Ucrania, no ha logrado llamar una nueva movilización de unidades ucranianas que permitan rotación y que permitan reemplazo de aquellas unidades que se encuentran en el frente. Y creo que en alguna medida eso es responsabilidad de él. Ahora, obviamente en un escenario de guerra resulta bien complejo generar modificaciones políticas bruscas, como puede ser el reemplazo de Zelensky por alguien más. Y además, la misma constitución ucraniana prohíbe llamar a elecciones mientras se encuentre en guerra el país. Entonces creo yo que están en una suerte de nudo que ha sido bien difícil de resolver, pero donde ciertamente Zelensky tiene una responsabilidad y donde tal vez su manejo político y su manejo diplomático están un tanto al debe. Claro, y vamos quita ahí a Alemania, en donde finalmente ayer también se protagonizó esta elección que tenía parte de las miradas del mundo puestas, sobre todo por esta competencia que existía entre el bloque conservador, que finalmente logró el triunfo, y el bloque ultraderechista. ¿Cómo se analiza finalmente los resultados de esta elección presidencial? Bueno, yo creo que en varias dimensiones. La primera de ello es que Sí. con todo el bombo que ha tenido la alternativa para Alemania, ¿no? El partido ultraderechista,
igualmente han tenido un cierto techo, que es algo que ha podido observarse básicamente en toda Europa. Los partidos ultraderechistas en Europa, salvo tal vez el caso polaco y el caso húngaro de Orbán, no han logrado sobrepasar ese techo de un cuarto del electorado, lo que obliga al mismo tiempo a formar gobiernos de coalición. Eso, por el otro lado, representa un desafío para los partidos más tradicionales, entre ellos los conservadores, que o bien tienen que tratar de normalizar a Alternativa de Alemania e integrarlos tal vez dentro del establishment normal, lo que obviamente significa un riesgo, o buscar aliados que son más centristas o incluso más orientados a la izquierda alemana. Entonces, el gran desafío hoy día va a ser cómo se conforma una coalición de gobierno, cuál va a ser la estabilidad que tiene esa coalición de gobierno y si se está dispuesto a finalmente traspasar esa frontera invisible que ha tenido en los últimos años de la política electoral en Alemania, de integrar Alternativa a Alemania como un socio dentro de la coalición, lo que evidentemente derechizará la coalición e integrará parte de la agenda de la Alternativa para Alemania dentro del gobierno, en especial el tema migratorio, que ha sido el gran caballo de batalla de ese partido durante los últimos tal vez 10 años de la política alemana. Entonces, creo que estamos también en Alemania en un periodo de tránsito. Esto es evidentemente un voto de castigo frente al gobierno de Scholz y frente a la coalición que gobernó el país en los últimos años, pero eso no quiere decir de que ahora entonces todo vaya a volver a una suerte de normalidad y vayamos a tener una política estable dentro de Alemania. Yo creo que es más bien al contrario. Yo creo que ahora Alemania realmente comienza un desafío significativo porque tiene el frente de la guerra abierto, tiene el problema migratorio en ciernes y es algo que no va a desaparecer y tiene evidentemente un problema económico también muy profundo que ninguno de los gobiernos anteriores realmente ha abordado. Y parte del triunfo de los conservadores es también tomar lo que es la demanda ciudadana, que es una demanda que está avisando por el tema migratorio, busca obviamente certezas de carácter económica y quiere también al menos algún grado de posición firme o fuerte respecto de Washington y también respecto del conflicto ucraniano. Y todo eso está por verse. Por lo tanto, las próximas horas y las próximas semanas en Alemania van a ser cruciales para al menos tener información respecto a cuál va a ser esa trayectoria que nos va a acompañar durante todo este año. Ahora, si lo llevamos al plano de un análisis más internacional, finalmente, claro, vemos un partido de ultraderecha donde los mismos resultados son catalogados como históricos, considerando que, por ejemplo, duplicó lo conseguido en 2021 y así, obviamente, mucho más a años anteriores. No así, no queda con el triunfo, se lo llevan los conservadores. De todas formas, ¿cómo queda posicionada la ultraderecha dentro de Europa y principalmente en Alemania? Bueno, se ha estado hablando harto de eso. Es decir, si uno toma tal vez los últimos 10 años con el triunfo del partido en Polonia, con el triunfo en Orbán, con algunas elecciones favorables en Suecia, ciertamente con el rol que ha tenido Alternativa para Alemania, muestran en alguna medida una suerte de reajuste de muchas cosas. Desde luego, tema, ¿no es cierto?, de apoyo social por parte del Estado, de cierto escepticismo muy radical respecto a esta política de puertas abiertas relativa a la migración, de también el tema identitario que ha sido permanentemente presente en ese tipo de discusiones y en la cual, como tú bien dices, Alternativa para Alemania ha tenido un incremento al menos en su apoyo electoral, pero no ha roto ese cuarto que es al menos el techo que ha tenido todo partido ultraderechista en Europa durante los últimos 15 años. Creo yo que Europa también está en un proceso de discutir cuál va a ser su futuro, cuál es el futuro que tiene la Unión Europea. Eso ya lo vimos, de hecho, el año pasado con el resultado de las parlamentarias en el Congreso Europeo. Y me parece de que hoy día tenemos muchas interrogantes, porque además si uno ve el mapa electoral alemán, es muy claro dónde se encuentra finalmente el apoyo electoral para Alternativa para Alemania, que se encuentra básicamente en el este alemán, que está evidentemente conectado con que ha tenido a Alemania, en fin, desde la construcción del muro de Berlín, incluso más atrás, y del grado de relación que tienen con las sociedades del este y mirando más allá
con el conflicto ucraniano y con el conflicto de la Federación Rusa. Creo como decía anteriormente, el gran problema va a ser el problema de la coalición. Si Sí. Alternativa para Alemania es integrada a la coalición, va a estar en alguna medida obligada al menos ceder parte de su agenda y moderar alguno de sus puntos, pero todo eso es una interrogante. Pero ciertamente creo yo que la mención de la pregunta inicial es adecuada, es correcta. Es decir, hay un proceso en el cual los partidos de extrema derecha o de ultraderecha en Europa están teniendo más visibilidad. Su discurso ha tendido a la normalización dentro de lo que es el ecosistema político europeo. Han tenido triunfos electorales y eso es un llamado de atención al resto de los partidos tradicionales de que simplemente no pueden mirar para el lado con algunas de las demandas. Léase la europea, tema de defensa y fundamentalmente crecimiento económico y políticas económicas que enfrenten los enormes desafíos que tiene Europa en ese ámbito en el futuro. Ahora, en la creación de esta coalición, ¿podríamos decir que es prácticamente imposible que se sumen estos partidos conservadores junto a la ultraderecha? Hay un cordón llamado cordón sanitario que prácticamente hace intransable o la unión de estas dos derechas, que un poco también si lo llevamos acá a Chile, no de manera tan radical a lo mejor, pero que lo vemos precisamente ahora cuando estamos en plena campaña presidencial o en pre-campaña presidencial. Sí, bueno, esa expresión cordón sanitario emerge en realidad de la política belga y fue replicado o ha sido replicado en Alemania, en Francia y en otras sociedades, efectivamente como un intento algo hipócrita, si se me permite, de evitar la entrada de este tipo de partidos a formar gobierno. Yo creo que no es posible descartarlo del todo. Creo que las primeras señales de los conservadores es al menos evitar la entrada alternativa para Alemania porque se ha invertido mucho capital político en tratar de presentarlos como un riesgo para la democracia en sí misma y porque al mismo tiempo ni siquiera con alternativa para Alemania en una coalición logran tener mayoría, ¿vale? Es decir, o requieren de los verdes o requieren de la democracia cristiana o requieren de algún otro partido menor efectivamente para formar gobierno. Y si eso es así, entonces la penetración de alternativa por Alemania puede alienar al resto de los partidos que requieren para formar coalición. Entonces creo yo que hay espacio tal vez para la negociación, todo va a depender de las señales que estemos observando. Creo que, como decía recién, las primeras señales son de desahuciar, si se quiere, Alternativa a Alemania como un socio fiable dentro del gobierno, pero da el grado de inestabilidad, de incertidumbre, de imprevisibilidad que ha tenido la política europea en los últimos años, creo que nada puede ser descartado, pero probablemente el escenario más probable es uno donde los conservadores formen gobierno sin alternativa para Alemania y donde entonces quede tal vez fuera del gobierno y siga siendo una suerte de oposición altamente vociferante respecto de parte de lo que es su plataforma y su agenda política. Guido Larson, analista internacional de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por su tiempo y por explicarnos toda esta contingencia internacional que sin duda da para mucho. No, gracias a ustedes y que tengan buena jornada. Buen día.